Patriotas, amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 16, 7 de la noche, donde tendremos un programa de super lujo con informaciones de actualidad sobre lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos. Para eso tenemos con el doctor Fran de Varona. Fran de Varona nos está regalando su tiempo, lo tiene bien, su agenda bien apretada, sus problemas de salud que está saliendo adelante y además está transmitiendo pues a través de las emisoras locales como La Poderosa, cubriendo pues a un gran patriota, al coronel Matías Farías, y desde aquí pues le mandamos un saludo y su próxima pronta recuperación. Mientras tanto, pues el doctor Fran de Varona ha aceptado venir hasta compartir con nosotros puntos esenciales sobre lo que está sucediendo y sobre el plan de trabajo propuesto por nuestro candidato, el presidente 45, Donald J. Trump. Sin más dilaciones, pues vamos a pasar inmediatamente con el doctor Fran de Varona. Para las personas que están reunidos aquí con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos su presencia y le invitamos, por favor, si no lo ha hecho, a suscribirse y lo más importante, a compartir para que esta información llegue a tantas personas que son manipulados por los medios y que los tienen nublados sobre la realidad de la nación. Sin más dilaciones, sin más demora, hacemos con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros compartiendo esta velada especial de hoy, viernes 16, con quien contamos con nuestro amigo, mentor, iluminador de las cosas que están sucediendo en este momento, el doctor Fran de Varona. Fran, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros esta noche, sobre todo porque sé que tienes ahora una agenda, aparte de la agenda salud, estás pues saliendo en el radio por la noche, suplantando a un gran mérito persona como el Matías Farías, y tú lo estás cubriendo en La Poderosa toda la noche. Así que gracias por tu tiempo, porque de verdad es esencial. Bueno, muchas gracias por tenerme una vez más en tu programa, que cada día veo que más personas lo están viendo y oyendo, ¿no? Porque sale en pantalla y lo ven y lo oyen, ¿no? Claro. Así que muchas gracias por tenerme una vez más aquí. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en esta nación y sobre todo cuáles son las promesas que nos hace Donald Trump. Fíjate que ese es uno de los puntos cruciales que quería tocar contigo. Lamentablemente los tiempos que tenemos son extremadamente cortos, porque esto necesitaría varias horas para poderlo disertar correctamente. Pero manos tuyas, y como me recibí un email tuyo donde estaba referenciando eso, me llamó tanto la atención que es importante hablar de esto, de las promesas que se están poniendo en este momento arriba de la mesa sobre la campaña de Trump. Tú le pusiste un título, en fin, voy a dejarte en voz tuya hablar sobre esto y luego en un tiempo limitado poder hablar de cada una de estos temas que son cruciales en este momento para todos. Bueno, tú los puedes empezar a nombrar y yo te los comento con mucho gusto. Las promesas las titulaste tú, esenciales para poder entender qué cosa es la proyección que tenemos con Trump. La primera dice: grandes recortes de impuestos para los trabajadores y ningún impuesto para las propinas. Por ahí se la robó la mala Kamala, que es muy mala, pero bueno. Sí, él estuvo en Las Vegas y ha oído las quejas de todos los camareros, de todos los taxistas, ¿no? que manejan taxi, que les cobran las propinas. Eso siempre lo ha hecho esta administración, que quiere exprimir a todos los contribuyentes, cada vez dándole más impuestos. Y entonces Trump dijo que iba a eliminar todos los impuestos a las propinas, de camareros, de todas las personas, de bartender, de todos los que trabajan y le dan propina, ¿no? O inclusive en los hoteles le dejan propina a las señoras que limpian, ¿no? O los hombres que limpian. Y él dijo que acababa con eso. Entonces, ¿qué pasó? Kamala Camaleón, que siempre está a favor de exprimir a los contribuyentes al último
a lo último máximo. Ahora ella dice que también ella va a hacer lo mismo, pero no le da crédito a Trump, que fue el que hizo la idea. Es como si fuera la idea de ella nada más. Y el que ve la prensa socialista y comunista que tenemos, pues ni se enteró que Trump fue el que hizo eso. Porque toda la prensa establecida, todos estos canales socialistas, comunistas que tenemos, la han encubierto ella. Ahora es la persona más moderada del mundo. Sí. Cuando es una comunista radical, y con el que tiene al lado, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, todavía es más comunista que ella y más radical que ella. Así que bueno, empecemos a hablar de todas estas grandes ideas. Si hablamos de cada punto, no salimos. Un programa para disertar de cada una. Mala Kamala, que es muy mala, es una falsa persona y no tiene ni siquiera las medias para poder ser presidente de esta nación. Vamos a pasar al segundo término, lo tengo aquí en mis notas. Dice el segundo: defender nuestra Constitución, de nuestra Declaración de Derechos, nuestras libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de religión y el derecho a poseer porte de armas. ¿Es necesaria una promesa como esa cuando ya eso está certificado? No, hay que hacerlo valer, porque estos degenerados han pisoteado todo eso. Claro, es que esta administración de Biden-Harris ha pisoteado la Constitución, la ha destruido por completo, por completo. Espían a las personas, los espían, eso está en contra de la Constitución. No hay libertad de expresión, porque cuando tú pones algo en Facebook que no le gusta Facebook o cualquier otra plataforma, te lo censuran. Claro. Con el gobierno pidiéndole que te censuren tus opiniones. Por ejemplo, la Constitución dice que solamente el Congreso puede pasar ciertas leyes. Y este hombre que dijo para ganarse el voto de la gente joven, de los estudiantes, le vuelve a cancelar billones de dinero que ellos deben. Y eso está violando la Constitución, porque el Congreso es el que pasa la ley. Y no lo pasó el Congreso. Ya la Corte Suprema se lo echó abajo anteriormente y ahora lo vuelven otra vez a sacar ante las elecciones para coger el voto de los estudiantes. Y seguimos así. Por ejemplo, los católicos que vamos a misa en latín, que aquí en Miami hay una aquí al lado de mi casa, en el Colegio Belén, pues somos terroristas domésticos. Las mujeres que se quejan que los hijos están enseñando comunismo en las escuelas, sobre todo en todos los estados demócratas, con las dos uniones comunistas que tenemos, el American Federation of Teachers y el National Education Association, que se quejan que no quieren que le enseñe comunismo o ideología de género, son ahora terroristas domésticos. ¡Qué barbaridad! Pisotean la Constitución y por supuesto Trump dice que el primer día que esté electo, regresamos a respetar la Constitución y el Bill of Rights y todos los derechos que tenemos, que nos los da Dios. Y a la gente, lamentablemente, esto es necesario explicarlo. La gente, parece que en el ADN humano está que le gusta que le den. Entonces, cuando ahora vienen todos esos muchachos que le están condonando toda esa deuda, y eso es óbice para tantas cosas, ¿no? Pero inmediatamente son, wow, qué bueno, nos dieron. Y ese sí. el estado dependiente del gobierno es el comunismo. Porque el comunismo es el que hace que la gente esté esperando la dávida, que le tiren el pedacito de hueso y aplaudirlo. Pero lamentablemente el tiempo vamos a pasar para el tercero, porque esto es candela pura, mis amigos. Poner fin al uso del gobierno como arma contra el pueblo estadounidense. Vaya eso. Eso le dicen en inglés weaponization a los ciudadanos nuestros, ¿no? Pero el que más ha sufrido eso ha sido el expresidente Donald Trump, con todas las cosas falsas que le han hecho, todos los encauzamientos que ha tenido totalmente inconstitucionales y falsos. A él lo han perseguido, han tratado de asesinarlo. Que si él no hubiera la cabeza de casualidad porque Dios lo salvó, le hubiera dado un tiro en el cerebro. Y aparte de eso, mataron a una persona que estaba atrás, hirieron a dos gravemente, con un muchacho de 20 años que estaba encaramado ahí arriba. Oye, qué extraño. Habían dos Secret Service que tienen armas largas y con mirada telescópica, y no le tiraron a este hombre hasta que él disparó 8 tiros. ¿Y por qué no le tiraron cuando lo vieron ahí arriba apuntándole a Trump? ¿Qué pasó ahí?
Ahora se va a investigar, ¿no? Y por supuesto, Irán también está tratando de asesinarlo. Ya arrestaron a un pakistaní que vino con la idea de asesinarlo y por suerte colocó unos agentes del FBI encubiertos que él pensaba que eran terroristas y le dijo, le voy a dar $500,000 a ustedes para que maten a Trump. Y Trump sigue en peligro de que lo maten. Oh, sí, sí, mira Tiene que cuidarse con lo del mucho. avión. Qué casualidad el avión. Nunca se había roto su avión. Y cuando él vuela a Nebraska para apoyar a un candidato republicano que está en contra de un senador demócrata, qué casualidad que el avión se rompió y tuvo que aterrizar rápidamente a 100 millas de donde él iba. Y hoy y más nunca se ha hablado de eso. El riesgo. ¿Ha investigado a los mecánicos? El riesgo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabotaje? No, el término latente de riesgo sobre la vida de él no va a pulular ni siquiera aún cuando llegue al momento de la presidencia. Se la va a estar rifando porque estos puntos que estamos viendo aquí es regresar a la naturaleza propia de los Estados Unidos, que no debería ser. Esto debería estar debería fluir como normalidad. Estamos anunciándolo como un campo de campaña. Te pido disculpas porque en las notas se me movieron y empecé por donde no era. Dice la número 1, dice sellar la frontera y detener la invasión, no inmigración ilegal, no, invasión migratoria. Bueno, Trump dice que él estima que a lo mejor hasta 20 millones han entrado. La cifra que dan es 10, 11 millones, pero él estima, no se sabe cuánto ha entrado, porque muchos de los que entran no los cogen. ¿Y qué ha entrado ahí? Terroristas islámicos en la lista de terroristas que lo han cogido aquí. Han entrado todos los criminales de Venezuela. Dice él, 76% del crimen bajó en Venezuela porque el Tren de Aragua, que son los más malos que existe en Venezuela, nos los ha enviado aquí el dictador sanguinario Maduro y están matando ciudadanos. Vemos todos los días como un Tren de Aragua, un criminal mata gente. También de Centroamérica han entrado los maratruchas, ¿no? Porque ahí en El Salvador tiene un presidente muy fuerte, Bukele, que ha acabado con el crimen y los criminales huyeron de El Salvador, de Guatemala, de otros lugares y están todos aquí. ¿Y quién es culpable por toda esa sangre? La administración, que yo digo que es régimen, no es administración, de Barack Hussein Obama, que es el que gobierna en sombra, y también del demente Biden y de Kamala Harris. Ahora Kamala Harris cada vez que habla dice, el primer día que yo esté de presidente, vamos a cerrar la frontera, vamos a mejorar la economía, vamos a hacer todo esto. Y Trump dijo ahora que habló en Asheville, North Carolina, ahora dijo, pero el primer día de ella no va a ser cuando sea presidente. El primer día fue cuando fue electa vicepresidente, que lleva ahí más de 3 años y medio. ¿Y qué ha hecho ella? Nada, de acuerdo con todas las barbaridades que ha hecho Barack Obama, el medio demente Biden, que no está totalmente, está medio demente, y eso es lo que ha hecho, porque habla del futuro. Y dice Trump, si usted quiere saber qué pasaría si la comunista Kamala Harris y el más comunista que ella, gobernador de Minnesota, Tim Walz, miren ahora lo que le está pasando. No tienen que protestar el futuro. ¿Cómo está la miseria en este país? A la gente no le alcanza para vivir. La gente tiene 2 y 3 trabajos y no pueden con 2 o 3 trabajos mantener su hogar, pagar la renta, comprar los groceries, todo. Miren lo que está pasando ahora. No, que cuando yo sea presidenta, yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que has hecho tú ahora? Si tú estás en el poder ahora, ¿por qué no lo haces ahora? Que todavía quedan 4 o 5 meses antes de la elección de noviembre, ¿no? No, 3, quedan 90 días. Estamos a la vuelta de la esquina. Exacto. Estamos ya a la vuelta de la esquina. No, y la gente vota anticipado mucho antes de la elección general. A colación de la primera está la segunda, porque es sine qua non con ella realizar la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Ese punto es importante entenderlo. Van a deportar a la maldad que llegó aquí, a la invasión. No estamos hablando de personas que han venido a esta nación cumpliendo las leyes, cumpliendo los objetivos, personas que quieren asimilarse, que vienen a soñar el sueño americano. Entonces, no, estamos hablando de los delincuentes que han llegado y por supuesto que tienen que salir para afuera. Eso lo quiere hacer él masivamente porque con tantos millones que han entrado, cuánta gente mala ha entrado, ¿no? De no hablar de musulmanes
que quieren destruir a los Estados Unidos y a Israel sobre todo, y matar a todos los judíos donde quiera que se encuentre. Y vienen aquí con visa de estudiante o visa de profesor, están en la universidad enseñando comunismo y islamismo radical. Esos todos los quiere deportar lo antes posible. Bueno, y es una promesa importantísima sacar toda esta gente que están destruyendo el país en este momento, gracias a Barack Hussein Obama, al medio demente Biden y a Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta. Y además fue nombrada el zar de la frontera para que resolviera eso y después dijo que ella no tenía nada que ver con eso. Exacto, ahí está el video donde le está diciendo Biden, tú vas a estar a cargo de la frontera y de los países de Centroamérica también que están entrando por ahí. ¿Y qué hizo ella? Nada. Porque ella, ¿qué quiere el Partido Demócrata? Celia Cruz decía, puchin pluma nomás. Bueno, ¿qué quieren hacer los demócratas comunistas que tenemos en el poder? Traer millones de personas porque después nos dejan votar a los ilegales. Le dan licencia y le mandan una boleta y los ilegales votan en California, en Nueva York, en Oregón, en todos estos estados demócratas, votan los ilegales porque esa es la forma que ellos han hecho trampa toda su vida, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Y la trampa para robarse la escalera está vigente. Vigente que va a ser. Así. Este punto, que es el número 4, para mí que me parece es la ficha angular de todo el gran problema que nosotros hemos estado viviendo aquí por culpa, que cuando lo primero que hizo el chupahelado de Biden cuando llegó, firmó tantos esos decretos ejecutivos que ahí fue donde se sentenció, disculpe la palabra que se me enredó la lengua, a este país, especialmente cuando puso esa ley contra los combustibles, cerró los oleoductos y esta promesa que dice convertir a los Estados Unidos en el principal productor de energía del mundo, con diferencia, ¿verdad? Que ya eso estaba en manos de Trump y esta gente lo destruyeron. Lo destruyó por completo porque Trump, en sus 4 años de la presidencia brillantísima que tuvo, hizo que Estados Unidos fuera totalmente independiente de energía y exportábamos energía por todo el mundo. Mira, aquí en Estados Unidos hay más petróleo y gas que en Rusia, que en Arabia Saudita, que en ningún país. ¿Y qué hizo esto cuando llegan al poder? Porque todo es para destruir el país. Ese oleoducto que venía de Canadá, que se llama el Keystone XL Pipe, no pipe oleoducto, que había obreros ganando 70, 80, 90 mil dólares al mes los que trabajaban en ese oleoducto que iba a traer todo el petróleo de Canadá hasta nuestras refinerías de Texas. El primer día lo paró. Paró que se buscaba petróleo en los mares. Trump ha dicho que del primer día, es como se expresa en inglés, drill, baby, drill. O sea, es una expresión, ¿no?, que dice que tenemos que buscar petróleo y gas por todas partes del mundo. Kamala Harris, ahí están los videos, está en cosa de fracking. Y hay un estado, Pensilvania, con 19 votos electorales, que hay mucho fracking, que ella lo paró. Ella y la administración de ella, ¿no? Ahora ella está a favor del fracking. Ahora se ha vuelto republicana conservadora. ¿Quién va a creer esa mentira, no? Los idiotas que le han lavado el cerebro nada más, porque sí. ¿Quién puede creer que ella, que ha sido la más radical comunista, islamita radical del mundo, ahora va a ser como una republicana conservadora? ¿Quién se cree ese truco? Eso lo dijo Barack Obama también, el moderado, cuando llega al poder, que nos metió aquí el avance del comunismo, en cuanto llega al poder. Y eso es lo que haría ella. Todas esas promesas son en vano, son para ser electos, son para confundir a los idiotas y que ella gane las elecciones. Ese punto de la energía, yo creo que es la ficha angular de la destrucción de todo lo que vino, porque vino en cadena, o sea, como el juego de ajedrez, no, de dominó, que pone toda la ficha, empujó la energía en contra de Estados Unidos y estamos viviendo las consecuencias. Todo subió, que decían que era el 4, el 5%, no, aquí lo mínimo que aumentó fue el 25% cualquiera de los productos en forma independiente. Así que, porque todo se mueve con gasolina. Claro, ese es el punto angular. A subir la gasolina crea una inflación horrible, que es lo que estamos viviendo hoy en día, gracias a ello. Y claro, cuando esto venga el control del petróleo, sí, bajará un poco la gasolina, pero los productos, tú sabes cómo es el mercado, eso, donde llegó, eso no va a bajar porque gente ya está contratada con salarios diferentes, o sea, hay una serie
de condiciones que él por sí, la caída del combustible no lo va a corregir. Vamos a bueno, Trump, déjame decirte, Trump habló en Asheville, Carolina del Norte, el miércoles, y ahí dijo claramente que él prometía bajar a la mitad en 12, máximo 18 meses el costo de la electricidad. Y si baja el costo de la electricidad, la economía arranca como nunca en la historia y todos los precios se desploman, porque el costo es el alto precio de la gasolina. Por eso, Frank, es que tenemos ese gran temor, porque como él va contra intereses degenerados que han llevado al país a la destrucción, por ahí siempre puede haber, no sé, un pajarito que le dé a la otra oreja. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, el riesgo que tiene ese hombre de poder lograr comprar todas estas, porque si fueran las elecciones hoy, el mapa completo se vuelve rojo, esa es la verdad. Pero el poder de la mentira, de la publicidad, de cómo embutirnos a estos dos elementos, nos destruyen. Dice aquí, uno de los puntos importantísimos que la gente quizás no lo puede entender y por favor explícalo, detener la subcontratación y convertir a los Estados Unidos en una unidad superpoderosa en la industria. Sí, es lo que refiere que no se puede exportar nuestro trabajo a China, a México, a Vietnam, porque entonces ¿de qué va a trabajar la gente aquí? Van a trabajar en Walgreens a 10 pesos la hora, 15 pesos la hora, en un Burger King. No, él quiere que se construyan fábricas aquí para que los obreros ganen buen sueldo. Y déjame decirte, él no está en contra de las uniones. Él dice que él apoya a las uniones y apoya a la gente que no pertenece a las uniones. Él quiere que todo el obrero tenga un salario decente, que con un solo trabajo pueda mantener a su familia con 2 y 3 hijos. No como ahora, que no pueden mantener a su familia ni con 2 o 3 trabajos. No, ahora es al revés, tiene que tener 2 o 3 trabajos para tener un hijo. Ahora al revés. Exacto, exacto. Y ahí están las personas que toda su vida han trabajado y dice que ahora tienen 2 hijos, las rentas se han subido $400, $500 al mes, todo está tan caro y ellos ahora, una pareja tienen que trabajar los dos a tiempo completo y trabajar otro part-time job. Claro. Y así casi no le alcanza para comer y pagar la renta o las medicinas que hacen falta para su familia. Eso es lo que nos ha traído estos comunistas que han destruido económicamente a la nación, porque parece que fueron electos para destruir los Estados Unidos, porque son comunistas y son islamistas radicales y quieren lo peor para esta nación, que por supuesto no lo eligieron, ¿no? En el 2020 hubieron un montón de irregularidades, de no hablar de todo eso, porque estaríamos el programa entero hablando de todo lo que pasó en el 2020. Pero eso tiene que parar y tenemos que rezarle a Dios y trabajar todos a votar. No, y hay que quedarse después del voto ahí para ver que certifique. Vigilar, que no, porque si no vuelve a encontrar el madrugonazo con camioneta del correo llevando boletas o que se rompe la tubería. No, aquí hay que esperar que la gente certifique la mesa y publique en el acta para que no vaya a aparecer. Y si no cierran hasta las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, ojo visor, porque si no, esto no se corrige. Vamos al siguiente punto, que es colación al primero. ¿Por qué subió todo? Y sobre todo por el aparato ese de los impuestos, de ahogar a la gente. El siguiente punto es grandes recortes de impuestos para los trabajadores y ningún impuesto a las propinas. Ya tú lo explicaste, lo menciono porque es a colación inmediato de que tú dijiste. Esto se cayó y han puesto 80,000 y tantos nuevos gente para ir a buscarle a esos infelices que tienen sus trabajos, que no cobran un sueldo, sino que dependen muchas veces hasta de las propinas. Así que imagínate. Bueno, otra cosa que Trump dijo que es importantísimo, ¿no? Y lo dijo también en Carolina del Norte, no quiere impuestos a nosotros yo, porque tengo ya 81 años y recibo un cheque del Social Security y el gobierno me cobra impuestos sobre lo que yo recibo. Toda mi vida he estado trabajando desde jovencito, pagándole al Social Security impuestos, y ahora cuando ya recibo un cheque, el gobierno me quiere poner impuestos, o el régimen actual me quiere poner impuestos. ¿Y qué ha hecho Donald Trump? 0 impuestos a la persona de tercera edad que recibe Social Security, porque algunas personas que reciben Social Security dependen de eso básicamente, y si ahora le mete impuestos a eso,
pues ya las personas de tercera edad están pasando hasta hambre. Hay gente que ha trabajado en negocios que no han ganado mucho dinero toda su vida y básicamente lo que reciben es ese cheque. Y si ahora le metes impuestos a eso, ¿cómo esa persona mayor, que es pobre, va a poder pagar la renta, comprar medicina o comprar comida? No puede. Tiene que dejar de comer. Tiene que dejar algo ahí, o no compra medicina o no paga la renta. Eso es lo que ha traído esta administración comunista que ha destruido la nación. Y Trump lo quiere arreglar. No impuestos a Social Security. En el caso de los impuestos, yo vivo una dualidad. O sea, los impuestos son necesarios para que un país pueda ir adelante, pero los impuestos per se es un robo a mano armada a las personas y sobre todo a las personas que han trabajado por dos razones. Uno, trabajó todos los quarters, se retiró con todo, pero en aquella época pagaba una cantidad y resulta ser que el cheque es producto de esa cantidad. Gracias a todo esto, a la inflación natural más la que estos individuos han creado, entonces ese cheque que llega ahora no da ni para el café con leche, ¿sí o no? Así es. Y arriba de eso le quieren poner impuestos. ¿A dónde vamos? A la destrucción. A la destrucción. Vamos al siguiente punto. Prevenir la Tercera Guerra Mundial. Establecer la paz en Europa y Oriente Medio. Construir un gran escudo de defensa antimisiles. Esa era la cuestión parte famosa de Trump, de Reagan con la Guerra de las Galaxias. Una cúpula de hierro sobre todo nuestro país. Todo ello fabricado en Made USA, no traído de China como hay tantas partes militares ahora infiltradas aquí. Mira, el régimen actual le compra motores para nuestros aviones a países enemigos. Apaga y vamos. Oye, eso, si no lo vende, entonces los aviones no funcionan. Bueno, han destruido, por supuesto, el Pentágono, toda esta gente que está en el poder actualmente. Pero eso es importantísimo lo que está diciendo Trump. Primero que nada, hay que recordarle a todos nuestros oyentes que cuando Trump fue presidente le puso una sanción económica tan espantosa a Irán que decía, si usted le compra un barril de petróleo a Irán, no puede hacer negocio con los Estados Unidos. Y China obedeció, porque China hace muchos negocios aquí. Y llevó a la bancarrota completa a Irán, porque no tenía dinero ni para sus soldados, mucho menos para los terroristas. ¿Y qué hizo esta nueva administración que llegó, este régimen que llegó al poder con irregularidades, por supuesto? ¿Qué hizo? Pues todo lo opuesto, le quitó todas las sanciones a Irán. Irán comenzó a vender petróleo con billones y billones de ganancias y con todo ese dinero que recibió, pues empezó a repartir dinero a Hamas en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, a los Houthis, todo ese dinero que se lo presentó el régimen actual, que es pro-iraní. Bueno, ¿y qué hicieron? Y la sangre que se ha vertido en Medio Oriente, esa sangre es culpa de Barack Hussein Obama, del semidemente Biden y de Kamala Harris. Todos estos muertos, la sangre es por culpa de ellos. Apenas recogieron dinero que estaban ahogados estos individuos, armaron a todos sus ejércitos y ya le están roncando a China, a Israel de que le van a ir arriba. ¿Por qué? Exacto. Por culpa de estos degenerados que liberaron esos fondos que estaban congelados, que son del pueblo de Irán y no como siempre, de los políticos que dirigen. Aquí viene un punto importante. Y es parte de eso que hablamos anterior con lo del IRS, hizo 85,000 y tantas. Poner fin al uso del gobierno como arma contra el pueblo estadounidense. Bueno, una de las armas es el Internal Revenue, ¿no? Que le dieron 88,000 agentes nuevos para perseguirnos a todos, ¿no? Y armados. Pero, exacto, y eso es terrible y él quiere poner fin a eso, porque y el que más lo han perseguido es a él. Si ganan esta gente, Trump va preso un siglo. O sea, el que está exponiéndose más aquí es nuestro gran presidente. Aquí tengo esta foto icónica y aquí en mí, no sé si lo puedes ver bien. No, es más, la estoy reproduciendo aquí. La estoy reproduciendo. Porque este es mi presidente, que va a salvar los Estados Unidos y al mundo entero del comunismo internacional. Hay que votar masivamente por él, como él dice. Sé que me van a robar millones de votos. Por eso es que tenemos que ganar con tantos votos que no me lo puedan robar todo. Él sabe que se lo van a robar.
Pero tiene que ganar con muchos votos, y por eso en los rallies de él tiene un letrero que dice en inglés "Too big to rig", muy grande para que no hagan trampa, y lo pone siempre y lo dice también, porque él sabe, él no es idiota, él sabe que le han robado votos, millones en todas las elecciones, y tiene que ganar masivamente para que con tantos votos que gane, por más que le roben, él pueda triunfar. Con el favor de Dios. Aquí hay un punto importantísimo que refleja cuando salió lo de la guerra de Ucrania, que todo el mundo, sí, hay que apoyar a Ucrania, porque era como el cuento de Jesús. ¿Por quién va a votar? ¿Por Jesús o por Barrabás? Y todo, Barrabás. Bueno, en este caso vendieron la misma imagen, el malo de la película, los rusos, hay que votar por Ucrania. Y si todo ese dinero se hubiera quedado aquí, y si todo ese dinero se hubiera invertido en los Estados Unidos, viene el punto que voy a hablar: reconstruir nuestras ciudades, incluyendo Washington DC, haciéndolas seguras, limpias, hermosas. ¿Por qué hay que mencionar esto? Si el dinero hubiera estado aquí, eso no estaría pasando. Estos tipos se robaron, mandaron el dinero por Ucrania, y entonces la caja chica para regresar las manos peludas que cogen el dinero. Reconstruir nuestras ciudades. Increíble. Increíble. Y él dice siempre, si yo hubiera estado en el poder, jamás Putin hubiera invadido Ucrania, porque sabía que él no lo iba a tolerar. ¿Y qué hizo esta gente cuando ya Rusia está poniendo miles y miles de soldados por todas las fronteras de Ucrania? ¿Qué hizo Biden? Nada. Era el momento de decir a Putin: no te lo vamos a permitir, y ahora le vamos a mandar todos nuestros aviones para que defiendan Ucrania. El primer día y la gran mayoría que invadieran y acabaran con Ucrania. Frank, y la gran mayoría de la gente pensante y no pensante, todo el mundo, ay, sí, qué bueno lo de Ucrania, hay que defender, la gente con banderas de Ucrania por la calle, y nos metieron el forro increíble, hasta votaron. Pero bueno, tenemos el caso de Hilda Ravilero, que fue votada de la emisora en el aire, porque ella era uno de los contra Ucrania. Pero bueno, eso son otras historias, pero que mucha gente pagó consecuencias por lo que hoy todo el mundo sabe que fue una abominación. Estamos cortos de tiempo, voy a poner el siguiente punto, y con eso pues vamos a tener que fortalecer y modernizar nuestras fuerzas armadas, convirtiéndolas sin lugar a dudas en las más fuertes y poderosas del mundo, que lo era, pero por culpa de estos degenerados la destruyeron. Exacto. Trump se pasó 4 años dándole más dinero al Pentágono, creó una fuerza del espacio, porque las futuras guerras van a ser en el espacio. Hizo todo lo posible. Cuando él llega al poder, oye esto, el ejército nuestro, cuando él llega al poder, por lo que hizo Barack Obama, era del tamaño que tenía en 1939. La Fuerza Aérea estaba destruida, no había parte para los aviones. Todo, le habían quitado dinero a todo, porque nunca le dieron dinero suficiente al Pentágono, porque todo se iba para cambio climático, para cambiarle el sexo a los soldados, con operaciones, todo para destruir la nación, para ponerla bajaron a todos los militares, a todos, sin excepción. Y mucha gente ya no se inscribe porque no quieren trabajar con un Pentágono corrupto, totalmente corrupto. Con gente como este, un tipo que va, hombre vestido con uniforme de mujer, un oficial de alto rango del Pentágono, general, que va vestido por... Frank, el tiempo se nos acabó. Tocamos solamente 12 de los puntos de los 20, así que tenemos que continuar en una segunda parte de esto, porque la gente necesita enterarse de todo. Yo voy a despedir el programa y te dejo a ti pues los 2-3 minutos para que tú nos termines de iluminar, y por favor el compromiso para hacer la continuación está sobre la mesa. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta velada. Esto es importantísimo, no solamente que usted lo escuche, usted tiene que expresárselo a otra gente, llevar esta información a otras personas, compartir, pero léaselo, apréndaselo y lléveselo a otras personas. Muchísimas gracias, y Frank, es todo tuyo. Bueno, gracias. Los otros puntos por supuesto, lo vamos a seguir hablando, porque esa es la plataforma republicana, por supuesto, del partido, porque él es el candidato. Pero bueno, como me queda poco tiempo, quiero desviarme de ese tema y decirte un escándalo nuevo para este comunista islamista radical, Tim Walz. Oye esto, él va a enseñar a China, ahí está en la pantalla, él va a enseñar a China en 1989, cuando hubo esa masacre
en la capital de China que mataron miles de estudiantes. La plaza. Y el mundo la denunciaba, y es cuando él va a enseñar. Enseña un año a tiempo completo. Pero el escándalo nuevo es que acaba de salir ahora que siguió enseñando todos los veranos en Macao, cuando él estaba en la Guardia Nacional de Minnesota. Era sargento. Iba cada año, y enseñaba cursos en Macao. Y ahora un gran congresista republicano le ha escrito al Pentágono: investigue eso, porque este hombre estaba en la Guardia Nacional y estaba enseñando con los comunistas en Macao. Es un nuevo escándalo que ha salido, y por eso lo quiero mencionar aquí, porque cuando regresemos vamos a hablar más de estas promesas de Trump, pero esto es importante denunciarlo ya hoy. Yo creo que debíamos, después de esto porque hay tantos temas que influyen constantemente, pero hacer un programa sobre este individuo, sobre todo el lado oscuro de él, porque es que desde el gobernador ya es oscuro con lo que sucedió en su estado, pero estas interioridades con China y con todo, imagínense, y el vicepresidente de los Estados Unidos. Así que 60 veces fue a China, 60 veces. Bueno, ayudar a los chinos comunistas. Estamos en la raya, Frank. Gracias, de verdad. Que sé que tu tiempo es hoy. Si hay algo que vale oro molido en este momento, es el tiempo tuyo. Así que gracias, de verdad. Te deseo lo mejor, tu salud. Por favor, cuídala, porque te necesitamos. Tú eres faro, eres una luz dándonos informaciones todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad, mis amigos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say